Este es nuestro secador de charola. Vamos a describir la deducción matemática para obtener un perfil de concentraciones en un proceso de secado que principalmente asumiremos que se lleva mediante difusión o transporte molecular. La disertación es larga y para que sea completa debemos de partir del análisis del elemento finito para obtener un balance de masa en este caso un elemento cúbico de dimensiones delta X, delta Y y delta Z. En este caso, pues las dimensiones o los ejes que utilizaremos, el eje que utilizaremos en este caso, será algo así muy sencillo. Este será nuestro eje X, este será nuestro eje Z y este otro será nuestro eje Y. Por lo tanto, las flechas rojas indican la dirección de entrada y salida a través de la dirección X, las flechas azules en dirección Z y las flechas verdes en dirección Y. Consideraremos que la entrada y salida de materia de este elemento cúbico infinitesimalmente pequeño será debido a los dos fenómenos por los cuales se transporta la masa. Así tendremos, por ejemplo, por el transporte convectivo, tendremos una concentración de la mezcla que por lo pronto asumiremos como binaria. Hay un área de flujo, esta área de flujo es, en este caso, delta X por, en este caso, sería delta Y por delta Z. Sería además la velocidad en esa dirección. La velocidad multiplicada por delta X y por delta Y y por delta Z sería el flujo volumétrico y por la concentración sería el flujo molar. Este flujo molar multiplicado por la composición o la fracción molar de la especie de estudio, en este caso, digamos una fracción molar X sub I, sería todo el flujo convectivo de la especie. Y el otro término sería la concentración total por la difusividad binaria A en B de la especie química iésima por la derivada de la composición o de la fracción molar XY con respecto a esa dirección X. Hay que decir que todo esto está siendo evaluado en la cara evaluada en X. Y la salida pues sería similar, sería la concentración por el área de flujo, por la velocidad o la componente de la velocidad en esa dirección, por la fracción molar de esa especie iésima, evaluada ahora en X más delta X, y lo mismo el transporte molecular, concentración total por la difusividad, por el gradiente de fracción molar en esa dirección, pero evaluado en X más delta X. Así, en todas las caras tendremos términos similares. Obviamente, en este lado, pues la cara que nosotros tendríamos sería delta X por delta Z
y en las caras de abajo tendríamos delta X por delta y las componentes ya no serían V sub X, sino V sub Y y V sub Z respectivamente, y los gradientes no serían evaluados con respecto a X, sino con respecto a y con respecto a Z respectivamente. De esa manera, pues, nosotros podemos plantearnos nuestro balance de masa en esta elemento. Sería la velocidad de acumulación de masa, de acumulación de la especie iésima o de la especie de estudio, que sería igual a la velocidad de entrada en ese elemento menos la velocidad de salida en ese mismo elemento, con la que acabamos nosotros de nombrar. Por supuesto, también aquí tenemos que mencionar que esta área también está multiplicando, por supuesto, está multiplicando a esta parte y a esta otra. Con eso que tenemos en mente, pues lo que vamos a hacer es plantear o poner de relieve las ecuaciones. Así, si nosotros ponemos todos estos términos, pues va a salir algo bastante importante, pero podemos poner de relieve pues lo siguiente. Si yo hago la suma, puedo quizás factorizar algunos términos. Sería C delta X por delta Y para la cara en X, para la cara en Y, bueno, esto sería para la cara en Z, C delta Y, C delta Z para la cara en X, C delta X delta Z para la cara en y así sucesivamente. Vemos que además el volumen de este cubo sería el producto de los tres incrementos, delta X por delta Y por delta Z. Además, de hecho, podemos recordar nosotros la definición de una derivada de una función con respecto a la variable independiente, y sabemos que es la función evaluada en X más delta X menos la función evaluada en X dividida entre el incremento delta X cuando se aplica el límite de que delta X tiende a cero o el incremento se vuelve infinitesimalmente pequeño. Esto lo explico porque si nosotros dividimos a todas las entradas, esto sería todos los términos evaluados en la entrada X, en la entrada Y, en la entrada Z, aquí sería Z, aquí sería Z más delta Z, aquí sería y acá sería Y más delta Y. Si nosotros hacemos la evaluación, hacemos las restas sucesivas, consideramos que todos estos términos, cada uno de estos términos está multiplicado por diferentes caras, dependiendo del eje en el que nos movamos. Y si dividimos todo entre el elemento de volumen y después hacemos o aplicamos los límites cuando delta X, cuando delta Y y cuando delta Z, todos ellos tiendan a cero, podemos obtener una ecuación diferencial que sería de la siguiente manera. Nosotros tendríamos la concentración
que multiplicaría a, en este caso, la velocidad promedio en la dirección X, promedio molar. Se hace un promedio, en este caso no se estudia la variación por la velocidad, sino por la variación de la concentración o fracción molar en dirección X, más la misma velocidad promedio en la dirección Y con respecto, multiplicado por el gradiente de fracción molar con respecto a la dirección Y, más la velocidad promedio en dirección Z por el gradiente de fracción molar en la dirección Z. Esto, pues, será igual a nuestra concentración por la difusividad binaria de A en B. Como al principio ya teníamos una ecuación diferencial y aplicamos de nuevo la división entre el incremento y este lo tendemos infinitesimalmente pequeño, obtenemos la segunda derivada de la fracción molar para cada una de las direcciones. Así tenemos todos estos términos multiplicados por el mismo denominador común. Y si añadimos el término de acumulación, tendremos que la variación en la fracción molar con respecto al tiempo dentro de ese elemento finito debe de aparecer en nuestra ecuación. Entonces, yo invito a que se observe que en efecto, si consideramos todos estos números, los sumamos, la velocidad de acumulación simplemente sería C por el gradiente X con respecto al tiempo. Y todos los demás términos sumados, factorizados, divididos entre delta X y delta Y y delta Z, y haciéndolos infinitesimalmente pequeños a estos incrementos, es fácilmente visible que nosotros obtenemos esta ecuación. Esta ecuación está escrita pues para poder entender cómo es la variación de la masa por los diferentes fenómenos que ocurren de transferencia de masa, a saber, dos: transporte molecular y transporte convectivo, es decir, el molecular, el que ocurre por la diferencia de concentraciones en un eje determinado, y el transporte convectivo, que ocurre por el movimiento global del fluido. Ahora bien, esta ecuación pues debe de particularizarse para diferentes casos. Supongamos nosotros que tenemos un determinado sólido. Nosotros tenemos un determinado sólido, en este caso, que diremos que es un sólido semi-infinito, es decir, tiene un largo infinito. Matemáticamente hablando, eso es lo que nosotros diremos, y en esta parte diremos que tenemos a la superficie. Esta superficie, pues, por ejemplo, puede estar expuesta a un proceso de secado. Entonces, esto está expuesto a una corriente de aire caliente que origina que solo esta superficie esté secándose continuamente, y por lo tanto tengamos una transferencia de masa en esta dirección ascendente. Diremos en este caso que nuestra dirección de estudio es el eje ascendente Z, y en este punto diremos que Z es igual a 0 y aquí que Z es igual a infinito. Entonces, nos interesa obtener cómo varía la concentración
cómo varía la concentración o la humedad de esta pieza húmeda, de esta pieza que contiene agua, cómo varía esta composición si nosotros sabemos que tenemos una humedad inicial. Y esta humedad inicial, pues en un proceso en estado transitorio, puede generar un perfil de humedades que va a depender no solo de la posición Z, sino que también va a depender del tiempo transcurrido. Entonces, es de interés poder modelar estas ideas, es de interés poder encontrar información que me ayude a saber qué tanto tiempo tardará un alimento, qué tanto tiempo tardará una grajea, un determinado medicamento, etcétera, qué tanto tardaré yo en eliminar la humedad de este sistema. En este caso, pues todos los procesos convectivos quedan anulados, es decir, no va a haber convección, ya que no puede haber movimiento del fluido en un sólido, en este caso. Vamos a suponer que no hay convección. Además, solamente estaremos estudiando una gradiente en una única concentración. Podemos suponer que en la parte de abajo está perfectamente aislado y en la parte lateral, las partes laterales también están perfectamente aislados y solamente en la parte superior es donde ocurre el proceso de secado. Entonces, podemos eliminar los dos primeros términos y decir que la difusión ocurre o el transporte ocurre en una sola dirección. Entonces, podemos particularizar esto a un ejemplo muy sencillo. Podemos tener una manzana, unas rebanadas de manzana. Estas rebanadas de manzana obviamente deberán tener un espesor similar, idéntico. No importa que quizás sean de sección transversal diferente, pero sí que el espesor sea el mismo. Podemos apilar estas manzanas que tienen una humedad importante o estas rebanadas de manzana y después podemos forrarlas tanto por las partes laterales como por la parte inferior con papel aluminio. Las podemos poner a secar en una charola dentro de un horno convectivo, un secador convectivo, más correctamente, de charolas. Aquí estoy representando el tamiz de esta charola. Y entonces corrientes de aire caliente, por supuesto, fluirán por la parte superior y con ello yo estaré representando exactamente el mismo fenómeno. La difusión ocurrirá en sentido ascendente y lo que yo puedo hacer es dividir a estas capas en diferentes valores. Puedo tener un espesor, otro, bueno, todas estas capas se supone que son de espesores diferentes. Entonces yo puedo tener diferentes posiciones Z, pues por supuesto Z1, Z2 y así sucesivamente hasta Z enésimo. Puedo poner a secarlos luego de un determinado tiempo. Puedo llevarlos a peso constante después de secarlos toda una noche completa y con ello determinar humedad inicial, humedad intermedia y a partir de ello hacer el análisis y encontrar cuál es la difusividad de humedad dentro de este sólido, en este caso esta fruta manzana, pero podría ser cualquier otra fruta para conocer los procesos de secado, para, por ejemplo, si se desea tener un proceso industrializado,
si se desea tener un proceso en donde se hagan obleas o donde se hagan frituras secas de esta, bueno, no frituras propiamente porque no se utilizaría aceite para freírlas, pero sí sería una especie de hojuela seca de de este material. Entonces, es de interés poder obtener una expresión matemática que me ayude a correlacionar datos experimentales con los datos, eh, estos datos experimentales con una matemática realista y bien estudiada que me ayude a poder encontrar esta difusividad que pueda servirme para diseños industriales u otros procesos importantes en los cuales sea necesario tener esto. Ahora bien, pues nuestra ecuación se ha simplificado. Nuestra ecuación se ha simplificado y nosotros podríamos decir que nuestra ecuación sería que la variación de la humedad con respecto al tiempo sería igual a la difusividad del agua en el medio sólido de la manzana, las fibras que componen a la manzana, por la doble derivada de esta humedad con respecto a la posición ascendente delta, delta Z. Entonces, partiendo de esta ecuación, se pueden hacer los análisis pertinentes. Tenemos que definir que, por ejemplo, pues nuestra humedad la vamos nosotros a calcular a partir de consideraciones muy sencillas y pertinentes, definiendo a a la humedad como la masa de agua entre la masa total de la rebanada o de la fruta. Entonces, si yo utilizo esta información, pues yo puedo decir que la humedad total o la humedad inicial será será la masa inicial, digamos así, de la muestra, menos la masa final. Esta diferencia obviamente será por el agua eliminada, y si yo divido esto entre la masa inicial, pues tendré la composición inicial. Si yo quiero saber cuál es la humedad después de un tiempo determinado donde todavía esta humedad no ha sido totalmente eliminada, pues puedo yo tener que esto sería igual a la masa inicial menos la masa en el tiempo t dividido entre la masa inicial. Y así estoy obteniendo valores tanto iniciales como intermedios. Ahora bien, pues obviamente la cantidad de X al finalizar, pues será cero, ya que estos valores, pues llegaremos a un valor final, pero este valor final será solamente por la cantidad de sólidos en ese momento. Bueno, en el tiempo en el que se secó totalmente. Ahora bien, pues vamos nosotros a declarar una variable dimensional. Vamos a decir que X mayúscula, a diferencia de X minúscula, va a ser una humedad que voy a poder yo correlacionar en cualquier momento. Va a ser la humedad en el tiempo X menos la humedad superficial. Esta humedad superficial será la que yo obtenga en la última rebanada que esté expuesta directamente con la superficie, que esté expuesta directamente con la corriente de aire caliente que lo habrá de secar. Entonces yo tendré esta diferencia y la restaré entre la máxima diferencia que puede haber de humedades
en el tiempo t, que será la humedad inicial menos la humedad en el tiempo t de la superficie. Y con ello, pues yo obtendré un cambio de variable que me permitirá poder modelar de forma más sencilla a mis ecuaciones. Una cosa más, para poder yo utilizar estas variables adimensionales o esta variable dimensional que nosotros estamos aquí poniendo, pues primero tengo que declarar otro conjunto de variables adimensionales que incluya el resto. Es decir, mi variable de estudio es mi humedad, en este caso. ¿Cuáles son las otras variables? Pues está obviamente el tiempo, la posición Z y la difusividad. Y bueno, pues nosotros podemos declarar una variable adimensional phi que será igual a la posición z con respecto al eje x, recordando que con el eje z, perdón, recordando que z igual a 0 está en la parte inferior y esto irá dividido entre 2 veces la raíz de la difusividad de A en B y el tiempo. Si se hace el análisis dimensional, esta es una de las únicas formas, la otra quizás sería la inversa de este número, que me daría una combinación no lineal. El 2 se utiliza simplemente para volver más ordenada la solución final, como se verá más adelante. Entonces, tenemos que hacer estos cambios de variable. Tengo que poner la derivada. Bueno, en este caso no hay ningún problema por cambiar x minúscula por x mayúscula, pero se tiene que hacer un cambio para poder sustituir a phi en función de todo este conjunto que nosotros estamos declarando. Entonces, lo que nosotros haremos será, pues primero, decir, bueno, yo tengo que obtener cuál es la derivada de phi con respecto al tiempo, y pues esta derivada es la derivada de, bueno, podemos mejor cambiarlo, no sería phi, sería la derivada de esta humedad, esta relación de humedades con respecto a el tiempo. Y esto por la regla de la cadena sería igual a la derivada de x con respecto a phi, que a su vez phi se va a derivar primero con respecto a el tiempo, porque es precisamente la variable que yo deseo obtener. Entonces, a partir de esto, pues yo tengo que la derivada de phi con respecto al tiempo sería, pues, si nosotros nos fijamos en esto, pues sería simplemente z sobre 2 raíz de la difusividad de A en B por la derivada con respecto al tiempo de t a la menos 1 medio, es decir, 1 sobre raíz de t, pero ya escrito en forma de exponentes y poniendo a la t en el numerador. Si esto lo desarrollamos, derivada de u a la n, pues obtengo menos 1 medio de z sobre 2 raíz de la difusividad de A en B. Y obviamente esto sería t a la menos 3 medios, es n menos 1 medio, menos 1 me da menos 3 medios. Si lo sigo desarrollando, tendría yo menos 1 menos 1 medio que multiplica a z sobre 2 raíz de la difusividad de A en B
por el tiempo. Lo agrupo de esta manera para tener a phi original y separo recordando que t a la 1 medio por t sería t a la 3 medios, es decir, simplemente estoy bajando a la t a la menos 3 medios al denominador y separándola para tener a phi original. Con esto en mente, pues mi derivada de mi relación de humedades en el tiempo será igual a menos 1 medio de phi, la original, sobre el tiempo, porque está t a la 3 medios, por la derivada de phi con respecto a el tiempo. Ya tengo un primer resultado importante. Con esto, pues, puedo avanzar. Otro resultado que yo necesito, obviamente, pues es sacar este diferencial. Empiezo con la derivada sencilla, la derivada parcial de x con respecto a la posición z. De nuevo, por la regla de la cadena, es la derivada parcial de x con respecto a phi por la derivada de phi respecto a z, y esto es igual a la derivada de x con respecto a phi. Y bueno, pues si nosotros observamos, es muy sencillo. Si nosotros observamos, es muy sencillo que la derivada de phi con respecto a z, pues es simplemente 1 sobre 2 raíz de la difusividad de a en b por el tiempo, y pues hemos encontrado el valor. Pero no, lo que nosotros queremos es la doble derivada. Pues bueno, pues la doble derivada simplemente sería este mismo término, pero dos veces derivado, es decir, la derivada doble de x con respecto a phi, y como estoy derivando dos veces, este término se va a multiplicar dos veces y lo tendré multiplicado por un cuarto de la difusividad de a en b por el tiempo. Teniendo estos números y sustituyéndolos en mi expresión original, se llegará a lo siguiente. Bueno, ahí está lo que llevamos. Entonces, para que se vea de manera muy sencilla, yo tendría la derivada de x con respecto a el tiempo igual a la difusividad de a en b por la doble derivada de x, esta es la expresión original, en la cual sustituiré menos un medio de, en este caso, menos un medio de phi sobre 7 por la derivada, sobre tiempo, perdón, por la derivada de phi con respecto al tiempo, igual todo eso, ahora sustituyo este término a la derivada de a la difusividad de a en b sobre, tomo en este caso este otro término, sobre 4 difusividad de a en b por el tiempo por la doble derivada de x con respecto a phi. Es fácilmente visible, pues, que las difusividades se van a eliminar. Yo tendría lo siguiente, tendría que, pues, todo esto sería, ya reescribiéndolo, también poniendo los términos en un solo lado, sería igual a 1 sobre 4t por la doble derivada de x con respecto a phi más un medio de phi sobre t por la derivada de phi con respecto a el tiempo, y esto igualado a 0. Para poder eliminar ese coeficiente molesto que tenemos nosotros al principio, multiplico todo por 4t y obtengo la expresión casi final que yo resolveré
que sería la doble derivada de la relación de humedades, aunque quizás parezca lo mismo, esta es la X mayúscula, por la derivada de phi con respecto a phi, más 2 veces phi por la derivada de phi con respecto a el tiempo. Reitero, esto pues obviamente 4 entre 2, por eso es que obtengo este 2. Phi se conserva, t con t se elimina, eso es lo que buscábamos al multiplicar 4t por estos dos términos, y bueno, pues esto es igual a 0. Entonces, esta expresión es la que yo habré de resolver, y lo primero que yo tengo que hacer es, pues, especificar condiciones iniciales y condiciones también, condiciones de frontera. Estas condiciones, pues, son relativamente sencillas de visualizar. En la ecuación original, nosotros podemos plantear, nosotros podíamos o podemos plantear que, por ejemplo, en el tiempo t igual a 0, pues todo, si es que la fruta o el sólido son de humedad homogénea, pues en toda la posición X humedad será X inicial. Y podemos decir que después de transcurrido un tiempo para Z igual a 0, pues nosotros tendremos, bueno, para Z igual a 0 en el tiempo menor igual a 0, pues la composición también será X0, y para Z igual a infinito, es decir, en la superficie, para T que es mayor que 0, pues nosotros tendremos una humedad X sub S. Entonces, con estas ideas, nosotros podemos replantearnos las condiciones de frontera, donde nosotros simplemente diremos lo siguiente: para el valor de phi igual a 0, es decir, en Z igual a 0, vamos a tener que la relación de humedades va a ser igual a 1. Y para phi igual a infinito, es decir, en la superficie que está expuesta al secado, tendremos que X, relación de humedades, es igual a 0. Y con esto podremos nosotros resolver nuestra ecuación de una forma un poquito más sencilla. La manera de hacerlo es la siguiente. Aquí tenemos esta expresión. Bueno, nosotros haremos un cambio de variable. Vamos a decir que la derivada de X con respecto a phi va a ser igual a psi. Entonces, esto aplicado a esta expresión me va a dar la derivada de psi con respecto a phi más 2 veces phi por psi. Y con esto, cambio de variable, pues tengo una expresión muy sencilla de resolver. Lo que a continuación haremos, pues será una separación de variables. Esto me puede llevar a la diferencial psi sobre psi igual a menos 2 veces phi con respecto a phi. Y bueno, pues esto es fácilmente integrable. Observamos nosotros que sería el logaritmo natural de psi
menos logaritmo natural de C1. Realmente pude haber puesto simplemente más C, pero por conveniencia y para utilizar las propiedades de los logaritmos, lo escribo de esta manera, más C1 porque integraré dos veces. Entonces esto será igual a menos phi al cuadrado, porque pues la integral de esto es u a la n, u al cuadrado sobre 2, el 2 con el 2 se elimina, y bueno, pues con esto, por leyes de logaritmos, yo puedo reescribir a logaritmo natural de phi sobre C1 igual a menos phi al cuadrado. Y bueno, reitero, puedo yo sacarle los exponentes con exponente natural o con el antilogaritmo neperiano, yo puedo quitar al logaritmo y reescribir a phi igual a C1 por Euler elevado a la menos phi al cuadrado. Y recordando pues que hice cambio de variable al inicio, donde esto es igual a la derivada de x, derivada de la relación de humedades con respecto a phi. Ahora bien, esto, pues todavía lo tengo que seguir resolviendo. Pues lo puedo resolver de nuevo, por separación de variables. Dejo al diferencial solo x, lo integro, y del otro lado tengo C1 como constante de la integral que va desde 0 a phi de Euler a la menos phi al cuadrado, phi testada, hago un cambio de variable, con respecto a phi testada más una segunda constante de integración. Esta integral es un poquito compleja, no demasiado, pero ya hay demasiadas disertaciones. Esta es una integral de tipo gaussiano. Lo que se tiene que hacer es, bueno, hay varios enfoques. A mí me gusta el enfoque de el volumen de sólido de revolución, en donde pues se pone a esta integral en función de dos integrales con un cambio de variable de Euler a la menos x cuadrada y Euler a la menos y cuadrada. El producto de estos dos me dará el volumen del sólido de revolución. Ahora bien, menos x cuadrada más y cuadrada se puede relacionar con un radio, con la ecuación de la circunferencia. Por eso de ahí que se utiliza el volumen del sólido. Y bueno, con unas cuantas ideas que me voy a saltar precisamente para no ser demasiado largo el video, pues se puede llegar a la integral de esta expresión. Pero antes de integrarlo hay que recordar las condiciones iniciales. Estas les dictan que pues x es 1 cuando phi es 0. Entonces, si yo sustituyo la integral de 0 a 0 de Euler a la menos phi testada al cuadrado integrada con respecto a phi testada más C2, pues esta integral evaluada desde 0 a 0, pues me da 0. Luego entonces es fácilmente visible ver que C2 es igual a 1. Ahora utilizo la otra expresión donde sabemos que cuando phi es infinito, x es igual a 0, entonces tengo 0 igual a C1 integral de 0 a infinito de Euler a la menos phi testada al cuadrado integrada con respecto a phi testada. Y bueno, sustituyo lo que vale C y esto, si yo lo despejo, obtengo fácilmente, es fácilmente visible que C1 será igual a menos 1 sobre
la integral que va de 0 a infinito de Euler a la menos phi testada al cuadrado con respecto a el diferencial de phi testada. Y si yo utilizo esta información a partir de la evaluación con mis condiciones de frontera, pues lo que yo voy a obtener es muy sencillo. Yo voy a obtener que x es igual a 1 menos la integral desde 0 a phi testada de Euler a la menos phi testada al cuadrado con respecto a phi testada dividida entre la integral que va desde 0 a infinito de Euler a la menos phi testada al cuadrado con respecto a phi. Entonces, esta expresión evaluada, integrada con un poco de los argumentos que yo menciono, esta es simplemente pi sobre 2. Entonces, la integral sería 1 menos 2 sobre pi integral de 0 a phi testada de Euler a la menos phi testada al cuadrado integrada con respecto a phi. Y toda esta expresión es igual a 1 menos la función error, en este caso, de phi. Recordando que phi es, en este caso, z sobre raíz de 2, sobre 2 raíz de la difusividad y el tiempo transcurrido. Esto también se puede poner como simplemente la función error complementaria. Algunos utilizan esta forma, función error complementaria. A mí personalmente me gusta dejarlo de esta forma. Es decir, si yo conozco las posiciones, si yo conozco la difusividad y obviamente el tiempo de secado transcurrido, yo puedo calcular la relación de humedades en diferentes posiciones de mi sistema. Y esta es precisamente lo que yo habré de utilizar para, a partir de datos experimentales, a partir de los datos experimentales, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Obviamente voy a cortar a la manzana en rodajas, como lo describí. Voy a pesar cada una de estas manzanas lo más preciso posible en su respectiva balanza. De ser preciso o de ser, si es posible, pues en una balanza analítica. Entonces voy a registrar para cada una de las rebanadas, 1, 2, 3, 4, 5, tal vez 6 rebanadas. Voy a registrar su masa inicial. Luego, después, digamos, de 2 horas de secado, voy a registrar su masa. Y después de un día o dos, tal vez 2 días de secado a temperatura determinada, voy a registrar su masa constante, que presumiré yo que es la masa del sólido seco ya sin humedad. A partir de ello, transformaré esto primero a humedad y después a la relación de humedades previamente descrita. Una vez que yo ya haya hecho eso, pues yo voy a tener una tabla de, para el tiempo de 2 horas o 7200 segundos, yo voy a tener una posición Z para espesores determinados, es decir, si yo tengo un espesor para todos los valores, pues yo puedo decir que la posición 1 para la rebanada 1 será simplemente el espesor, y después para la rebanada 2 será 2 veces el espesor, y así para la rebanada sexta será 6 veces el espesor. Así que la coordenada Z es total y absolutamente conocida, y también el valor X, y también el tiempo de secado intermedio también se conoce. Entonces, a partir de nuestra correlación matemática y con un despeje apropiado, yo puedo sacar la difusividad para cada uno de estos valores. Todos ellos deberán de parecerse y al final puedo sacar un promedio
que será muy similar a cada uno de estos valores y muy similar a la difusividad del agua a través de las fibras de la fruta, en este caso de la manzana, para la temperatura determinada. Puedo repetir este experimento para diferentes temperaturas de secado. Por ejemplo, se puede hacer a 52 grados, a 68 grados Celsius por lo menos, y con la ecuación de Arrhenius yo puedo determinar cuáles son el factor de frecuencia, es decir, DAB0, que multiplica al número de Euler elevado a la menos energía de activación del proceso de difusión sobre la constante universal de los gases, esto multiplicado por el inverso de la temperatura de secado en escala absoluta, es decir, en Kelvin. Si yo hago una linealización de esto, aunque solo lo haga para dos temperaturas, yo puedo decir que tengo el logaritmo natural de la difusividad igual al logaritmo natural del factor de frecuencia menos la energía de activación sobre R por 1 sobre el tiempo. Es decir, yo puedo a partir de los dos valores, a una temperatura y a otra temperatura, yo puedo correlacionar a estos valores a las temperaturas conocidas y sacar la pendiente que los correlaciona, que sería la energía de activación sobre la constante universal de los gases, y después con otro dato, con una difusividad conocida, digamos a la temperatura 1, pues yo puedo sacar el factor de frecuencia y tener modelado mi proceso para saber cómo se va a comportar para un secador a una determinada temperatura, cómo se va a comportar el proceso de secado y cómo va a ocurrir para diferentes condiciones. Es un poco el esbozo, por supuesto que hay más detalles matemáticos involucrados, pero este sería el esbozo sencillo de cómo podemos modelar matemáticamente un proceso de secado en donde el secado se lleva principalmente por transporte molecular o por transporte de difusión. Este es nuestro secador de charola. Nosotros vamos a abrir la cubierta y aquí ponemos las muestras. Estas son las charolas precisamente. Podemos observar que tiene sus aberturas para que el aire fluya a través de él y pueda lograrse un secado efectivo mediante la acción de aire caliente. Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro equipo. Vamos a encenderlo y vamos a ajustarlo a 52 grados. Aquí tenemos esto. Lo debemos dejar alrededor de 10 minutos. Con el timer podemos ajustar esto precisamente. Y podemos escuchar la acción del ventilador, que es precisamente el que va a hacer pasar el aire a través de las charolas. Este es el paso previo en lo que se prepara esto para que la temperatura llegue a los 52 grados. Cortamos las manzanas. Tenemos que cortar rebanadas de espesor similar de nuestra muestra, en este caso una manzana roja. Lo que voy a hacer es primero quitarle la calcamonía. No hay especial cuidado en hacer la limpieza, es simplemente demostrativo. Sin embargo, si tenemos problemas con la inocuidad del alimento, podemos asegurarnos que por el proceso térmico las bacterias presentes pueden eliminarse. Nosotros vamos a lograr rebanadas de espesor similar utilizando este equipo que me permite tener la rebanada del espesor deseado. No importa que la muestra, como podemos observar, tenga tamaño diferente, eso no es importante. Lo que importa es que tengan el espesor deseado e igual. Entonces voy a poner esto contra la cuchilla con mucho cuidado y vamos a hacer el corte. A ver, vamos a
Hice un pequeño corte en la manzana, lo voy a apoyar contra esta superficie. Entonces aquí voy a hacer el deslizamiento y mediante este botón voy a activar el interruptor precisamente para hacer el corte. Podemos observar que aunque el tamaño de la sección transversal varía como en toda manzana, el espesor de las mismas, que es lo que nos interesa, es el mismo. Primero ponemos una superficie para no ensuciar directamente el plato de nuestra balanza. Vamos a tarar y una vez tarado tomamos esta superficie, que en este caso yo utilicé un pedazo de papel aluminio. Tomo cada una de estas muestras y hago el registro del peso con todos y sus decimales. Puede variar un poco. La manzana está perdiendo humedad, como nosotros podemos observar. La idea sería tomar el valor inmediato que tengamos o en algún punto esperar a que se estabilice. Lo que vamos a hacer a continuación es forrar a nuestras manzanas con papel aluminio. Debemos de permitir que esté tapado perfectamente por la parte de abajo, por la parte lateral, pero esta cara va a quedar expuesta para que en ese sentido sea la difusión de la humedad que se está incorporando a la corriente de aire. He forrado a nuestro paquete de manzanas. Como podemos ver, solo la parte superior está expuesta, mientras que lo lateral y la parte de abajo está perfectamente cubierta. Lo voy a introducir a la charola. A continuación le he hecho un espacio retirando algunas charolas. Lo que voy a hacer es meterlo y cerrar, en este caso, nuestro horno o nuestro secador convectivo, más correctamente. No es un horno, no llega a temperaturas de calcinación. Y en este caso pues lo haremos la medición a 12 horas después de introducirlo y a un tiempo suficiente como para que la humedad sea constante. Con esto lograremos que se sequen totalmente y tengamos la muestra sin humedad y podamos hacer nuestros cálculos de difusión.